Muy buenas noches, amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. En una ocasión, el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios. Hoy pueden tomar asiento si tienen la bondad. La palabra que sale de la boca de Dios hoy, a través de las edades, de las dispensaciones y generaciones, Dios ha enviado su palabra a su pueblo, a sus hijos, y la ha enviado a través de sus profetas. Por esa causa encontramos que Dios levantó profetas en diferentes ocasiones para enviarle su palabra de vida eterna al pueblo, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Encontramos que no hay palabra humana que le ofrezca vida eterna a ninguna persona. Solamente la palabra que sale de la boca de Dios. Por esa causa es tan importante encontrar la palabra que sale de la boca de Dios para el tiempo en que uno vive, porque ahí está la vida y ahí están las bendiciones de Dios para el tiempo en que uno vive. Vean ustedes, en el tiempo de Moisés, Dios llamó a Moisés y lo envió al pueblo hebreo que estaba en Egipto para libertar al pueblo hebreo. Y Dios le dijo: ve, y yo pondré mi palabra en tu boca, y tú hablarás lo que yo te mandare. Ahora encontramos que Moisés fue al pueblo hebreo y le contó su experiencia con Dios. Le hizo saber que Dios le había aparecido en aquella columna de fuego en el monte Sinaí, y se había identificado con él como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le había dicho el nombre, su nombre, cuando Moisés le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Para cuando los hijos de Israel me pregunten por tu nombre, yo les pueda decir tu nombre. Él, Dios, la columna de fuego, le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Por lo tanto, tú le dirás al pueblo: yo soy, me ha enviado. Moisés fue al pueblo y le dio a conocer lo que Dios le había hecho saber. Dios le había hecho saber también que había llegado el tiempo para la liberación del pueblo hebreo, y le hizo saber todo este programa divino para ese tiempo.
aquella palabra que estaba saliendo de los labios de Moisés era la palabra de Dios para aquel tiempo, la palabra que sale de la boca de Dios, la boca de Dios, los profetas de Dios. Moisés, siendo la boca de Dios, el profeta de Dios en aquel tiempo, estaba hablando la palabra de Dios correspondiente para aquel tiempo, para Dios cumplir toda promesa que había hecho al pueblo hebreo para ese tiempo. Y también Moisés fue al pueblo egipcio, o sea, al faraón, y le dijo lo que Dios le había dicho, o sea, la palabra que Dios había colocado en Moisés, en su boca, para hablarla al faraón. Deja ir a mi pueblo. Y le dio a conocer todo lo que Dios le dijo. El faraón no quiso dejar ir al pueblo hebreo como Dios le había dicho. Dios le dijo, no lo van a dejar ir. Pero cuando él no deje ir al pueblo, entonces tú hablarás tal plaga. Porque Dios había colocado también en la boca de Moisés, siendo su profeta, siendo Moisés la boca de Dios, había colocado también los juicios, las maldiciones, las plagas que vendrían sobre ese reino gentil. Porque Dios dijo que con mano fuerte Él sacaría al pueblo hebreo de aquella nación egipcia y los castigaría a la nación egipcia. Ahora vean ustedes, Moisés estuvo hablando en cada ocasión las plagas sobre el faraón y el reino del faraón. ¿Por qué? Porque esa palabra Dios la había colocado en Moisés, siendo Moisés la boca de Dios. Y encontramos que para el faraón la aparición de Moisés con esa palabra de juicio le trajo muchos problemas al reino del faraón, pues trajo las plagas correspondientes para aquel tiempo, los juicios divinos. Pero para el pueblo hebreo trajo las bendiciones de Dios prometidas para aquel tiempo. Ahora vean que en la palabra que sale de la boca de Dios vienen las bendiciones y también vienen los juicios divinos. Para unos, los juicios divinos, para otros, las bendiciones divinas. Ahora, el pueblo hebreo dependía de esa palabra que Dios había colocado en la boca de Moisés. La liberación del pueblo hebreo dependía de la manifestación de Dios a través de un hombre, en donde Dios había colocado su espíritu y su palabra, para que la palabra saliera de la boca de Moisés, que era la boca de Dios para aquel tiempo. Luego encontramos que Dios dice acerca de Moisés. Él dice que Dios levantaría en medio del pueblo profetas y les
hablaría en sueños y en visiones. Dice Números capítulo 12, verso 6 en adelante. Esto fue cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés. Tuvieron problema con Dios. Ahora dice: luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la presencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora vean ustedes, Dios dice: cuando haya profeta de Jehová en medio del pueblo entre vosotros, dice Dios, yo le hablaré en visión, en sueños hablaré con él. Le apareceré en visión o visiones, y en sueños hablaré con él. Pero no así con mi siervo Moisés. Con mi siervo Moisés es cara a cara, hablando, y no por figuras, no por símbolos. ¿Y por qué Dios hablaba cara a cara con Moisés, no a través de visiones y sueños? Y dice que para los profetas Él hablaría a través de visiones y sueños, porque Moisés, siendo un mensajero dispensacional y teniendo la comisión de sacar al pueblo hebreo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida y establecerlos en la tierra prometida, Dios le dio un ministerio dispensacional con un mensaje dispensacional para la dispensación de la ley. Y cuando Dios da un ministerio dispensacional, ese es un ministerio que el que lo tenga no tendrá necesidad de que Dios le aparezca o le hable en visiones o en sueños, porque Dios le habla cara a cara a un mensajero dispensacional. Le da el mensaje para esa dispensación, le establece esa dispensación, le da esa dispensación para que Él la comience, la establezca, y Él es el mensajero de esa dispensación, y establece al pueblo que ha llamado, lo establece en esa nueva dispensación que comienza ese mensajero dispensacional. Llama a los hijos de Dios de la dispensación que está terminando y los pasa a una nueva dispensación. Cuando aparece un mensajero dispensacional,
está terminando una dispensación y está comenzando una nueva dispensación con un nuevo mensajero dispensacional y un nuevo mensaje dispensacional. Por esa causa, Dios le habla cara a cara, para que él entienda claramente. Dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Así es que esto fue con Moisés, este mensajero dispensacional, y luego Moisés recibió de parte de Dios la palabra de que él levantaría profeta en medio del pueblo. Ahora veamos Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19, que dice así: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo. Moisés, un mensajero dispensacional. Si es como Moisés, es un mensajero dispensacional que él promete enviar. Como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora vean, aquí Dios dice que pondrá su palabra en la boca de un profeta como Moisés. Tiene que ser un profeta dispensacional. Y para toda dispensación Dios envía un profeta dispensacional, en donde él coloca su palabra, la coloca en la boca de ese profeta, y él habla esa palabra y comienza él esa nueva dispensación. Ahora, cuando apareció el Señor Jesucristo 2000 años atrás aquí en la tierra, se cumplió esta escritura en él también. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo un profeta dispensacional, allí cuando Juan el Bautista lo bautizó, estaba comenzando la dispensación de la gracia. Y Jesús, siendo el velo de carne en donde Dios estaba manifestándose, tenía en su boca la palabra de Dios colocada. Por esa causa Jesús decía: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo escucho a mi Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Y en una ocasión, orando por los discípulos, dijo: las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Aquí podemos ver que esa palabra, ese mensaje que Jesús hablaba, era la palabra que Dios había colocado en su boca.
porque cuando Dios levanta un mensajero dispensacional, Él envía su mensaje dispensacional en la boca de ese mensajero, porque ese mensajero es la boca de Dios para hablar esa palabra al pueblo. Y cuando el pueblo escuche esa palabra, no está escuchando una voz o un mensaje humano, sino que está escuchando la voz de Dios, el mensaje de Dios correspondiente para ese tiempo a través de la boca de Dios, que es el profeta que Dios ha enviado. Ahora, miren ustedes el profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 28, dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Eso es un profeta de una edad, no de una dispensación. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. A los profetas dispensacionales viene esa palabra verdadera, directa, claramente, sin necesidad de sueños, visiones o símbolos. Y el mensajero dispensacional la da, la predica, la proclama, y comienza así una nueva dispensación. Y comienzan las personas a escuchar ese mensaje de parte de Dios, y comienza a formarse así el cuerpo de creyentes de esa nueva dispensación. Ahora encontramos que Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y dijo: el que oye mis palabras tiene vida eterna. Ahora vean ustedes la palabra para una dispensación enviada por Dios en el mensajero, en el profeta mensajero para esa dispensación, es una palabra de vida eterna para todo aquel que la recibe. Por esa causa, cuando Jesús en una ocasión comenzó a ver que las personas que lo escucharon se estaban marchando porque no comprendían aquellas palabras que decía Jesús: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y también había dicho que era el pan de vida, el pan que había descendido del cielo. Y también dijo: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo y estaba allí en la tierra. Pero ellos no comprendían que Él no había perdido su omnipresencia, aunque su cuerpo estaba en la tierra. Él veía en las demás dimensiones. Ahora, Pedro y los demás discípulos estaban pensando, y algunos quizás comentaron, pero Jesús pudo ver, conocer los pensamientos de ellos, lo que ellos pensaban en sus corazones, porque pensaban, decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Jesús
les pregunta a ellos, o les dice: ¿quieren ustedes irse también? Pedro dice: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra de vida eterna. Por esa causa se requiere que cada persona encuentre la palabra de vida eterna para el tiempo en que está viviendo. Si ustedes estuvieran viviendo en el tiempo de Noé, ustedes tendrían que buscar la palabra de vida eterna. ¿Qué harían ustedes? ¿Irían a esta o aquella o a la otra religión o secta religiosa? Porque todas las religiones y sectas religiosas dicen que tienen la palabra de Dios y predican la palabra de Dios y le dan la palabra de Dios al pueblo. Una cosa es tener y leerle al pueblo o predicar acerca de lo que la Biblia dice, y otra cosa es tener el mensaje de Dios que corresponde para ese tiempo, para esa edad o dispensación, y dárselo al pueblo, porque es así que es la palabra de Dios. Lo demás son predicaciones con muy buenas intenciones, pero que eso no significa que sea la palabra de Dios, el mensaje de Dios para esa edad o esa dispensación. Ahora, ¿a qué predicador hubieran escuchado ustedes si estuvieran viviendo en el tiempo de Noé? Solamente hubo un predicador, el cual no era un doctor quizás en divinidad, en teología, pero había hallado gracia delante de Dios, y Dios le había revelado su palabra, su programa para ese tiempo. Por lo tanto, Dios había colocado su palabra para ese tiempo, su palabra correspondiente para esa generación. ¿Dónde estaba? Dios la había colocado en la boca y el corazón de Noé. Y cuando las personas escuchaban a Noé diciendo que Dios destruiría a la raza humana y a los animales y a todo lo que estaba sobre la tierra con un diluvio de agua, la gente estaba oyendo la palabra de Dios para ese tiempo. Él les decía: y Dios me ha dicho que construya un arca y ahí entre con mi familia y también animales del campo y aves para ser salvos del juicio del diluvio que ha de venir. Y en aquel tiempo, dice la Escritura, que no llovía sobre la tierra, sino que de la tierra subía un rocío de noche y así se regaba la vegetación. Pero Dios le había revelado a Noé su programa para ese tiempo, y no importa que en ese tiempo no caía lluvia, Dios dijo que iba a caer y ahí iba a comenzar a llover. Ahora, muchas veces cuando Dios va a comenzar algo, las personas dicen: pero si esto nunca lo hemos tenido en la tierra. Pero si Dios dice que va a comenzar, para ese tiempo va a comenzar. ¿Y cómo lo podemos saber?
lo podemos saber lo que Dios ha de hacer a través de la palabra que sale de la boca de Dios para el tiempo en que uno está viviendo. Solamente así uno puede conocer el programa que Dios tiene para el tiempo en que uno vive. ¿Y dónde va a ir la persona para escuchar esa palabra que sale de la boca de Dios? Los profetas son la boca de Dios. Tiene la persona que encontrar al profeta mensajero enviado por Dios para ese tiempo en que la persona está viviendo, para poder escuchar esa palabra. Y si vive en otra nación o en otro país, entonces necesita que le llegue a la persona lo que ese profeta ha hablado, que le llegue por escrito o grabado o en videos o en la forma en que haya sido tomado el mensaje que Dios colocó en la boca de ese profeta. Y así la persona puede leer o puede escuchar lo que Dios colocó en la boca de ese profeta para saber las cosas que han de acontecer en el tiempo en que la persona está viviendo, para conocer así el programa que Dios está llevando a cabo. No hay otra forma. Ahora, miren ustedes en el tiempo de Jesús. Primero, Juan tenía la palabra para introducir al Mesías, para prepararle el camino. Los que no escucharon el mensaje de Juan el Bautista no fueron preparados para recibir al Mesías en su primera venida. Y cuando llegó Jesús, ¿qué sucedió? Allí estaba la boca de Dios para aquel tiempo, hablando la palabra al pueblo. Ahora, miren ustedes, si ustedes estuvieran viviendo en el tiempo de Jesús para oír la palabra de Dios para aquel tiempo, luego que Juan terminó su labor, ¿a quién hubieran ido ustedes? Todos siempre decimos a Jesús. Pero vean ustedes, Jesús era un sencillo carpintero de Nazaret. La gente decía, ¿y cómo sabe él estas cosas? ¿De dónde tiene él esta doctrina? Esta sabiduría, ¿de dónde la tiene sin haber estudiado? No había estudiado teología, no era un doctor en divinidad, no era un teólogo, no era un rabino de la religión hebrea que había estudiado y había recibido su doctorado. Le decía rabí porque rabí es maestro, pero no porque había estudiado, porque decían, ¿cómo sabe él estas cosas? ¿Cómo tiene esta sabiduría sin haber estudiado? No había estudiado en los seminarios de la religión hebrea. No era un fariseo, tampoco era un saduceo, tampoco era el sumo sacerdote. Y vean ustedes, el sumo sacerdote no creía tampoco que Jesús de Nazaret era el Mesías. Y el sumo sacerdote podía pensar que Jesús, las palabras que hablaba eran de él. Y podía el sumo sacerdote decir, si alguno tiene la palabra de Dios y predica la palabra de Dios, soy yo. Pero no era así.
El sumo sacerdote lo que hacía era repetir lo que estaba escrito. Repetir lo que está escrito no es predicar el mensaje de una edad o de una dispensación. El sumo sacerdote predicaba lo que Moisés había escrito para el pueblo hebreo, o sea, enseñaba el mensaje de la dispensación de la ley. Pero allí había comenzado una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, y allí estaba uno como Moisés, Jesús de Nazaret, con la palabra de Dios en su boca para darla al pueblo. Esa era la palabra que salía de la boca de Dios para aquel tiempo y para toda la dispensación de la gracia. Ahora, vean ustedes, no estaban predicando lo mismo el sumo sacerdote y Jesús. Jesús estaba predicando el mensaje para una nueva dispensación y mostrándole al pueblo que todo lo que había sido prometido para la primera venida de Cristo, del Mesías, se estaba cumpliendo en él. Por esa causa tomó las palabras del profeta Isaías del capítulo 61 y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y comenzó a enumerar las cosas para las cuales Jesús había sido ungido. Y cuando terminó de decir las cosas para las cuales estaba ungido por el Espíritu de Dios, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Allí estaba un nuevo mensajero dispensacional, uno semejante a Moisés, uno como Moisés, uno que no necesitaba soñar o ver visiones para luego decirle al pueblo: tuve este sueño o tuve esta visión, sino que él veía las cosas cara a cara y él le hablaba al pueblo cara a cara la palabra, porque Jeremías dijo: con el que sea sueño, cuente sueño, pero con el que sea mi palabra, cuente qué, cuente mi palabra, dé a conocer mi palabra. Y un mensajero dispensacional siempre viene con la palabra de Dios para esa dispensación, para contarla al pueblo. Ahora, vean ustedes, en el tiempo de Jesús solamente hubo una persona que tenía palabras de vida eterna, dijo el apóstol San Pedro. El sumo sacerdote no tenía palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque no estaba anunciando el cumplimiento de lo que Dios había prometido para ese tiempo. Cuando se da a conocer lo que Dios ha prometido para el tiempo en que uno vive, la persona está escuchando palabras de vida eterna, porque solamente el mensaje de Dios correspondiente para esa edad o dispensación es el que contiene la revelación divina de lo que Dios está realizando en ese tiempo. Y por esa causa, cuando la persona escucha ese mensaje, escucha que Dios prometió para ese tiempo hacer tal y tal cosa, y entonces a través de ese mismo mensaje es anunciado que Dios está cumpliendo lo que Él prometió, y es mostrado el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y cuando la persona está escuchando ese tipo de mensaje para esa edad o dispensación, está escuchando
la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la palabra de vida eterna para los hijos de Dios. Ahora ya hemos visto dónde es colocada la palabra de vida eterna, dónde es colocada la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive. Siempre es colocada en la boca de un hombre, de un profeta, del mensajero enviado por Dios para ese tiempo. Y hemos visto que esa es la causa por la cual Dios ha enviado siempre profetas, aunque también han aparecido falsos profetas que dicen que son enviados de Dios y no traen la palabra, el mensaje de Dios que corresponde para ese tiempo. Esa es la diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta. Un falso profeta puede hacer muchísimas señales. Un falso profeta puede decir que Dios lo envió y puede alborotar al pueblo y todo, pero cuando se requiere que se dé a conocer el mensaje que corresponde para ese tiempo, para esa edad o dispensación, él no tiene nada, porque Dios no ha colocado en su boca el mensaje para ese tiempo. Pero cuando Dios envía un mensajero, un profeta para una edad o una dispensación, entonces coloca su palabra en la boca de ese profeta y él tiene que contar, que dar a conocer la palabra que Dios le ha dado para el pueblo en ese tiempo. Y el pueblo ahí tiene la palabra que sale de la boca de Dios, del profeta mensajero para ese tiempo. Y esa es la palabra de vida eterna. Esa es la palabra de la cual el Señor Jesucristo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, a través de la historia bíblica hemos visto todos los profetas que Dios ha enviado. Y a través de la historia de la iglesia gentil también hemos visto los mensajeros que Dios ha enviado, en los cuales ha colocado su palabra para cada edad. Y en el fin del tiempo, Él ha prometido darle a su pueblo la palabra de vida eterna. Y los que la escuchen y la lean serán bienaventurados. Y aquí en Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, tenemos esa promesa. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Esta palabra profética, las palabras de la profecía de este libro, es el mensaje profético de Jesucristo enviado por medio de su ángel. Vean ustedes aquí Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿A través de quién envió la revelación? Por medio de su ángel. Y a Juan, en estas visiones apocalípticas, dice:
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto son enviadas para ser dadas a conocer, son enviadas por medio de su ángel. Leer y escuchar las palabras de la profecía de este libro es estar escuchando el mensaje de Jesucristo a través de su ángel mensajero que Él dijo que enviaría. Ahora en Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí tenemos al enviado de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, el último profeta mensajero que Él enviaría. Por esa causa aparece en Apocalipsis desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Vean ustedes que no dice que envía a otro, sino a su ángel. Y estando las palabras de vida eterna, la palabra de Dios para el pueblo al escuchar su mensaje estará escuchando las palabras que salen de la boca de Dios, de la boca de su profeta mensajero, su ángel mensajero enviado a su pueblo, y que estará anunciando su ángel mensajero. Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice lo que Él estará dando a conocer. Apocalipsis 22 verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras fieles y verdaderas. Vean ustedes, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Señor Jesucristo envía su ángel mensajero para dar a conocer a sus siervos, a todos los hijos de Dios de entre los gentiles, y también a los escogidos de Dios del pueblo hebreo, las cosas que deben suceder pronto. Ahora, Él, al estar dando a conocer estas cosas, estará dándole al pueblo la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios para este tiempo final. Por esa causa, las palabras que Él estará hablando no serán de Él, sino las palabras del Señor Jesucristo para todos sus hijos. El Señor Jesucristo, vean ustedes, lo envía para dar a conocer, para mostrar las cosas que deben suceder pronto, porque el Señor Jesucristo había prometido que daría a conocer las cosas que iban a acontecer, pero lo hace a través de su ángel mensajero. En Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, una voz como de trompeta, porque es la voz de Dios, la voz de Jesucristo, la cual es representada, simbolizada en una trompeta.
La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederían después de las 7 etapas de la iglesia gentil, las cosas que sucederían en el fin del siglo. Él promete darlas a conocer. Esa voz como de trompeta, no es una trompeta, sino que es una voz como de trompeta que habla y promete dar a conocer estas cosas. Y luego en Apocalipsis 22, verso 6, hemos visto que las da a conocer a través de su ángel mensajero, porque en él coloca su palabra, esa palabra que daría a conocer las cosas que deben suceder pronto. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios para todos nosotros en este tiempo final. Y por esa causa son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, porque estas palabras son las palabras del Señor Jesucristo, enviadas a través de su ángel mensajero, colocadas en la boca de su ángel mensajero, para que Él las dé a conocer al pueblo, para que Él las hable, las cuente al pueblo, y el pueblo conozca las cosas que deben acontecer pronto en el fin del siglo. Para que el pueblo conozca que pronto debe acontecer la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Como dijo el apóstol San Pablo, él dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La final trompeta siendo la voz de Cristo representada en una trompeta, siendo la final trompeta es el mensaje final del Señor Jesucristo. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, en cuerpos que incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados, y entonces tendremos un cuerpo eterno, incorruptible, inmortal, para vivir por toda la eternidad, porque seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ahora es esta trompeta final, oh gran voz de trompeta, la voz de Jesucristo en su ángel mensajero, proclamando el mensaje final del Señor Jesucristo para darle a conocer a todos los hijos de Dios las cosas que deben suceder pronto. Y el que recibe ese mensaje y al mensajero está recibiendo al que lo envió, y está recibiendo no la palabra de un hombre, sino la palabra del que lo envió, que es el Señor Jesucristo. Y recibe la recompensa de profeta, el que recibe a profeta en nombre de profeta. Y la recompensa para todos nosotros será la transformación de nuestros cuerpos, como Él ha prometido. Ninguna persona podrá recibir la transformación de su cuerpo sin antes escuchar la trompeta final, que es la voz de Jesucristo, el mensaje final de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Por esa causa dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Los escogidos
de entre los gentiles que serán transformados, y luego los escogidos de entre los hebreos, que son 144,000, con el mismo mensaje, con la misma trompeta, porque es la trompeta final, el mensaje final del Señor Jesucristo, enviado por medio de su ángel mensajero. Por esa causa encontramos que Juan en 2 ocasiones quiso adorar delante del ángel que le mostraba estas cosas, porque vio en la boca del ángel de Jesucristo la palabra de vida eterna, la palabra que sale de la boca de Dios. Vio la trompeta final sonando en la boca del ángel del Señor Jesucristo, y vio a Jesucristo usando su ángel, vio a Jesucristo manifestándose, revelándose a través de su ángel mensajero. Así es que Juan vio todo esto, pero el ángel le dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos. Adora a Dios, porque el ángel es el último profeta mensajero que Dios envía primeramente entre los gentiles, con el mensaje del evangelio del reino para la dispensación del reino. Y al proclamar ese mensaje, así comienza la dispensación del reino, y son llamados todos los escogidos de Dios a la dispensación del reino para escuchar la palabra que sale de la boca de Dios. Así es que hemos visto en esta noche lo que es la palabra que sale de la boca de Dios, de la cual dijo el Señor Jesucristo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra para vida eterna. Esa es la palabra que nos prepara para nosotros ser transformados conforme a la promesa divina. Esa es la palabra, el mensaje que nos da la fe para ser transformados. Es el mensaje que nos presenta a Jesucristo para la dispensación del reino, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios para hoy, porque la que salió de la boca de Dios para el pueblo hebreo, para comenzar la dispensación de la ley, salió de Moisés, de la boca de Moisés, que fue la boca de Dios en aquel tiempo. Pero hoy, en nuestro tiempo, en el fin del siglo, ha comenzado una nueva dispensación, la dispensación del reino, y la palabra, el mensaje del evangelio del reino también ha salido de la boca de Dios para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la palabra de vida eterna, la palabra que sale de la boca de Dios hoy. Que Dios nos continúe bendiciendo con su palabra, la palabra que sale de la boca de Dios hoy. Muchas gracias por vuestra amable atención, y que Dios les continúe bendiciendo grandemente a todos. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín,
para concluir en esta noche nuestra parte. Dios les bendiga y buenas noches.